España está ante toda una revolución, la de la longevidad. Y voy a proporcionar los datos que así lo demuestran. Somos uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Los varones viven una media de 83,2 años y nosotras 4 años y medio más, 87,7. Y es más, los expertos aseguran que llegaremos a una esperanza de vida de 100 años. Además, España tiene lo nunca visto, casi 20.000 personas que han cumplido 100 años. Y ya se dice que los niños que nazcan en 2024 podrán vivir 120 años. Pues bien, una de las consecuencias de este aumento de la longevidad es la necesidad de contar con una buena previsión financiera para disponer de los recursos suficientes, tanto para disfrutar al máximo durante todo ese tiempo, como para poder afrontar las necesidades derivadas de la dependencia que surja en las últimas etapas vitales. Los españoles, mayoritariamente, son propietarios de su vivienda y alcanzan la edad de retiro con ese inmueble ya libre de cargas, es decir, con la hipoteca pagada. Nuestra casa supone la parte más importante de nuestro patrimonio, una riqueza que nos puede ayudar a complementar la pensión pública y obtener unos ingresos extra para vivir la edad dorada sin apuros y con tranquilidad. Bienvenidos a este programa especial del diario 65ymas.com, en el que descubrirás cómo puedes sacarle el máximo partido a tu casa para mejorar tu calidad de vida durante la jubilación. Pues bienvenidos para esto y para explicaros cómo podemos monetizar nuestra vivienda y cuál es la opción que mejor se adapta a nuestras circunstancias, ¿no? A las circunstancias de cada uno. Contamos con Manuel Ortega, director de Desarrollo de Negocio Financiero de Mapfre España. Bienvenido. Muy buenas, Ana. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a Carlos Vasallo, director comercial, marketing y producto de Santander Mapfre Hipoteca Inversa. Muchas gracias, Ana. Bienvenido. Y Pedro Serrano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a ir hablando, además, de una forma que la gente entienda muy bien todo lo que hay, porque es que hay mucho, señoras y señores, hay tanto que mucha gente no sabe ni la mitad de lo que existe. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a poner un gráfico, ¿no? Aquí a nuestro lado, en el que vamos a poder ir viendo todas estas formulitas de las que vamos a ir hablando. Este gráfico está extraído, además, para que la gente lo sepa, en un libro que se llama Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad, escrito por Juan Ángel Lafuente y Pedro Serrano, hoy aquí con nosotros, y que resume a la perfección pues todos los recursos existentes. Pedro, vamos a empezar contigo. Los productos de monetización de vivienda, como vemos en el gráfico, se dividen en dos grupos: tradicionales y nuevas alternativas. Cuéntales un poco a nuestra audiencia en qué se diferencian y cuáles serían pues la ventaja de uno y otro. Bueno, sobre todo el monetizar una vivienda es convertir el ahorro que tenemos fundamentalmente en ladrillo, convertirlo en liquidez, en dinero que nos puede ayudar para resolver pues problemas tanto de atención, de cuidados, como para también aumentar nuestro ocio en esa parte. Entonces, dentro de las posibilidades que existen ahora mismo en el mercado para monetizar la vivienda en propiedad, distinguimos dos grandes alternativas. Lo que vienen siendo las alternativas tradicionales, que todo el mundo conoce, que son básicamente dos: vender la vivienda o alquilarla. Y luego, en los últimos años, ha aparecido un grupo de nuevas alternativas que, como veremos, solventan problemas de las anteriores. Dentro del grupo de las alternativas tradicionales, lo que permiten es obtener liquidez por la venta o el alquiler de la vivienda, pero tienen un inconveniente serio, que es que no permiten al propietario seguir residiendo en la vivienda habitual. Es decir, o uno tiene otra vivienda en la que desplazarse o no puede acogerse a este tipo de alternativas. Lo nuevo, lo que vamos a presentar posiblemente hoy, va a ser este conjunto de nuevas alternativas que cumplen con esos dos objetivos: uno, obtener financiación, y dos, seguir residiendo dentro de la vivienda. Pues vamos a pasar justo a eso, a las nuevas alternativas, ¿no? Las que también se van a dividir en dos categorías: las que implican una transferencia en vida de la propiedad de la vivienda y aquellas que retienen la propiedad. Manuel, explícanos estas últimas, con las que el propietario recibe el dinero
pero mantiene la propiedad de la vivienda? Sí, pues como vemos ahí, Ana, en el gráfico que se está viendo en pantalla, existen dos alternativas. Y una es el anticipo de alquileres y otra es la hipoteca inversa, ¿no? Ambas alternativas, como bien decías, garantizan mantener la propiedad de la vivienda, pero la diferencia fundamental entre una y otra es que una de ellas permite el uso y disfrute de la vivienda, que es el caso de la hipoteca inversa. Porque en el caso del anticipo de alquileres, lo que estás haciendo, lo que el cliente hace es la cesión de la gestión del alquiler de su vivienda, con lo cual conlleva que el cliente tiene que abandonar esa vivienda, la pone en alquiler y lo que le hace la empresa comercializadora es asegurarle ese alquiler y anticiparle, si lo necesita, la cantidad de dinero que el cliente precise, de tal manera que ese alquiler y esa cantidad que anticipa conforman una deuda que junto a los intereses tendrá que pagar los herederos. En el caso de la hipoteca inversa es similar, porque es verdad que la entidad presta un dinero que se conforma en una deuda que junto con los intereses los herederos tendrán que pagar. Pero sí que es verdad que podemos decir que la hipoteca inversa es el único producto que garantiza mantener la propiedad y seguir viviendo en la propia vivienda, ¿no? Cosa que no es baladí para nuestros mayores, porque como bien sabes, pues el mayor valora mucho seguir viviendo en su casa de toda su vida y dar un paseo por el barrio de toda la vida, tomarse un café en su cafetería, ¿no? Y entonces eso para ellos es muy importante. Carlos, comercializáis hipoteca inversa en conjunto a través de la joint venture Santander Mapfre desde hace ya un añito, ¿no? ¿La gente conoce todas estas alternativas? Pues la verdad es que no. Nos encontramos muchísimo desconocimiento en el mercado, en especial con la hipoteca inversa. Según un estudio que ha salido hace poco de Edad y Vida, el 80% de las personas mayores de 65 años manifiestan que no conocen ninguna de las alternativas. En esto podría ayudar muchísimo una educación financiera mejor en este aspecto, pero para que os hagáis una idea, la gente viene a pedir una hipoteca inversa y lo primero que nos pregunta es por cuánto le vamos a comprar la casa, que es un principio básico que nosotros no compramos casa, sino que damos una hipoteca, pero hay mucho desconocimiento en el mercado. ¿Y qué aceptación está teniendo vuestra hipoteca inversa? La verdad es que fantástica. O sea, yo vengo del mundo hipotecario tradicional. En una hipoteca tradicional, cuando ibas a una firma, el cliente era como que empezaba lo malo, ¿no? A partir de ahí tenías que devolver el importe. Aquí los clientes vienen felices a las firmas. Nos traen incluso botellas de vino, por contaros un chascarrillo. ¿Pero por qué? Pues porque a partir de ese momento va a cambiar su vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Esa gente empieza a recibir dinero a partir de ese momento y de verdad que nos manifiestan que les hemos cambiado su vida a partir de ese momento. Claro, pues es una solución que no sabían que existía y de repente, ¿no?, les soluciona el problema que tenían. ¿Y previsiones que nos podáis dar un poco? Es verdad que al ser un producto muy reciente y en el que Santander y Mapfre, dentro de las entidades grandes de este país, somos pioneros, pues no hay una previsión muy clara, ¿no? Aquí hay que ir haciendo mercado. Es un producto en el que no tenemos una gran ambición a corto plazo, mucha prisa por hacer, sino que hay que ir creando pues cultura sobre este producto, que la gente lo empieza a tener en la cabeza como una alternativa para obtener liquidez gracias a su vivienda y seguramente en un futuro, pues como decíais, cada vez vivimos más y cada vez se va a dar una necesidad mayor de que tengas que recurrir al valor de tu vivienda pues para seguir viviendo con la calidad de vida que quieres, ¿no? Y en un futuro, seguramente cuando los baby boomers lleguen a la jubilación e incluso a los 70, 75, 80 años y vayan necesitando este producto va a ser muy, muy, muy importante en el mercado. Lo que es verdad también es ya este año, en 2024, tenemos previsión de firmar en todas las comunidades autónomas de este país. O sea, es un producto que ya vemos que existe una muy buena demanda. Y bueno, y ahora vamos como a la última parte de este gráfico, ¿no?, que estábamos viendo, que vamos viendo todo el rato, en el que una vez conocemos las modalidades en las que el propietario retiene la propiedad del inmueble, vamos con las que implican la transferencia en vida de la propiedad, como son renta vitalicias, venta nuda propiedad y vivienda inversa, que es que claro, son todo como términos que dices, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Cuéntanos, Pedro, explícanos un poco la diferencia entre cada uno para que así nos entendamos. Claro, por situar al espectador, dividimos dos grandes grupos, digamos los tradicionales, donde se hacen, donde se transaccionan las operaciones habituales que muchos de ellos conocen, como son la venta y el alquiler,
que esos los descartamos porque implican moverse a otra vivienda. Y entonces nos centramos en el grupo donde podemos recibir financiación y además quedarnos en nuestra vivienda. Bien, dentro de ese grupo, como bien has dicho, hay dos patas, hay dos subgrupos. Uno de ellos es donde, como se acaba de explicar, el individuo obtiene financiación pero retiene la propiedad de la vivienda. Ese es el caso de la hipoteca inversa. Y luego queda otro subgrupo donde el individuo obtiene financiación pero transfiere en vida la propiedad de la vivienda. Es una especie, básicamente, yo estoy vivo, yo vendo mi casa en vida, y obtengo liquidez por ella sin la obligación de tener que salir de mi vivienda. Entonces, dentro de esa familia hay tres productos fundamentales. El más popular, quizá, que es la venta de la nuda propiedad, la venta que básicamente nosotros, al ser propietarios, esto es una cuestión legal, pero básicamente al ser propietarios contamos con dos derechos, el derecho de titularidad del inmueble y el derecho de uso y disfrute. Esos dos derechos pueden ser escindidos, de tal forma que yo puedo retener el derecho a usar y disfrutar una vivienda y ceder a otro la titularidad de la misma. Eso se llama la venta de la nuda propiedad, porque es la propiedad desnuda, no tengo la titularidad, se la he cedido a un tercero que a mi fallecimiento será el pleno propietario de la vivienda. Ese es quizá el más popular dentro de los tres. El segundo, que está cogiendo auge, es la vivienda inversa. En la vivienda inversa es una cuestión legal, pero básicamente yo vendo en vida mi vivienda, es decir, hay otro que me la compra y a renglón seguido se efectúa un alquiler vitalicio conmigo, ¿vale? Yo me convierto en inquilino de mi propia vivienda. Y por último, lo que tenemos son las rentas vitalicias inmobiliarias, por la cual yo llego a un acuerdo con un tercero, con otra persona, por la cual esa persona me va a ir pagando unas mensualidades, me da un montante inicial más unas mensualidades, y el acuerdo es, a mi fallecimiento, esa persona se convierta en plena propietaria de mi vivienda. Estas son las tres figuras fundamentales. Bueno, pues una vez que conocemos lo que tenemos a nuestra disposición, vamos a ver, ¿no?, qué factores deberíamos de tener en cuenta, ¿no?, a la hora de tomar esa decisión. Vamos a ayudar también un poco a la gente a qué es en lo que tienen que pensar. Pedro, sigo contigo y me vais explicando cada uno. Contigo quiero que me hables un poco de las características del inmueble y de la edad del beneficiario. ¿En qué afecta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Fundamental, porque básicamente lo que los espectadores tienen que tener claro es, uno, que van a recibir financiación en función del valor del activo, de la vivienda, es decir, viviendas cuyo valor sea superior van a recibir mayor financiación. Y segundo, esa financiación no es lo mismo que se reparta en pocos años, es decir, personas con poca esperanza de vida, personas mayores, frente a personas más jóvenes, que tienen mucha más vida para repartir. Entonces, la regla funciona a mayor valor de la vivienda, mayor financiación, regla 1, y 2, una regla que también conjuga con la anterior es a mayor edad del individuo, mayor financiación va a recibir. Es decir, las personas mayores tienen más tendencia a recibir más financiación que una persona joven. Manuel, ahora vamos contigo con el destino del dinero que va a recibir el cliente, ¿no? ¿Para qué necesita esa liquidez y qué papel tienen los herederos aquí, que también tendrán una parte importante? Muy importante, Ana, es verdad. Yo creo que la primera pregunta es vital, ¿no? Y se enmarca dentro de esa planificación financiera que el cliente tiene que hacer, ¿no? Es decir, qué dinero va a necesitar y en qué momento de su vida. Porque probablemente ahí no se debe precipitar, porque la necesidad que tiene hoy no será la misma que la que tenga dentro de unos años, ¿no? Y es importante hacer y tener claro ese ejercicio de planificación. Y de igual manera, si se enfrenta a este producto, a esa necesidad de liquidez por una necesidad puntual, o quiere garantizarse un pago de por vida, ¿no? Una renta mensual de por vida que garantice un poco su pensión. Por tanto, ahí es muy importante hacer ese ejercicio de planificación. Y ahí, pues yo lo que sí que les recomiendo a todos los que nos están viendo es que busquen un buen asesoramiento. Un buen asesoramiento en dos líneas, ¿no? Una, en una entidad de confianza, y segundo, un buen asesoramiento familiar. Es decir, esta decisión ellos no lo pueden tomar solo, y ahí es donde entran los herederos. Y por tanto nosotros en Mapfre, y me consta que también los compañeros del Santander y la propia Joint Venture,
pues lo que queremos es hacer partícipes a los herederos desde el primer momento hasta el final. ¿Por qué? Porque aunque si bien es verdad la decisión la tiene que tomar el propio cliente, claro, pero también es verdad que el heredero va a ser un protagonista importante porque va a tener que devolver esa deuda, fallecimiento de su familiar, ¿no? Con lo cual es muy importante que los herederos estén informados. Muy bien. Y Carlos, y contigo vamos a hablar de fiscalidad, ¿no? Y de costes de la operación. Sí. Bueno, la fiscalidad de la hipoteca inversa es fantástica porque no tributa de ninguna manera. Y me diréis, oye, ¿por qué? Si es un ingreso, ¿por qué no tributa? En realidad no es un ingreso, es un endeudamiento. Ahora mismo, si cualquier persona pide un préstamo, no pone en la declaración de la renta que ha ganado 15.000 euros de un préstamo personal que he pedido. Pues esto pasa lo mismo. Todos los ingresos que se van obteniendo con la hipoteca inversa, en realidad es una deuda que va acumulando la persona que la va disfrutando, pero que tampoco va a tener que pagar, que la pagarán sus hijos en un futuro obteniendo la casa en la herencia junto con la carga hipotecaria. Va a ser un endeudamiento, no tiene fiscalidad de ningún tipo, así que es fantástico. ¿Y los costes de la operación? Los costes son muy pocos, la verdad es que son muy bajitos, por varias razones. Una, en nuestro caso, en Santander Mapfre Hipoteca Inversa, el producto no lleva comisiones de apertura. Es un tema que vimos que en mercado había comisiones para este tipo de producto de apertura y pues no lo veíamos bien, pues porque esto lo pide una persona necesitada de ingresos, no tiene mucho sentido que le cobres comisiones de apertura. Nuestro producto es con 0% de comisión de apertura, pero además los gastos para firmar la operación también son muy bajitos. Se necesita, como con cualquier hipoteca, una tasación, ¿vale?, que ronda los 300 euros, hay tasadoras que a lo mejor pueden cobrar algo más, algo menos, pero en torno a eso. Y luego, este producto por ley y por protección al tipo de cliente que contrata el producto, tiene que pasar un asesoramiento independiente, que es una visita con un tercero independiente que se sentará con el cliente y verá el producto. Ese tema también por ley lo tiene que pagar el propio cliente. Parte en nuestro caso. Nosotros subvencionamos el 50%, lo pagamos nosotros, y el otro 50% el cliente. En total, entre los dos gastos, tasación y asesoramiento, ronda los 550 euros una operación de hipoteca inversa en nuestro caso. Muy poco dinero para lo que recibes a cambio. Sí, bueno, y además esa parte como del asesor independiente también luego da más tranquilidad, ¿no? Por supuesto, saber que la persona ha tomado la decisión al final y que eso lo certifica un asesor independiente que sabe que estás tomando una decisión correcta en la operación. Está muy bien. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver una serie de casos prácticos que ayuden a las personas que nos están viendo a entender un poquito mejor estos productos. Primero vamos a conocer el caso de Marisa. Me llamo Marisa, tengo 83 años y un piso en propiedad en el centro de Madrid, valorado en 350.000 euros. Yo no tengo herederos. Me caí hace unas semanas, me he roto la cadera y mi pensión de viudedad no me da para pagar a una persona que me ayude en mi día a día. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿qué producto le recomendamos a Marisa? Pues mira, yo a Marisa, si le contesto por el manual, y Pedro lo podría decir mejor que yo, pues quizás lo que comúnmente pudiera pensar la gente es que a Marisa le interesa una venta de nueva propiedad y una constitución de una renta vitalicia. Pero a mí me gustaría charlar un poquito más con Marisa, ¿no? Porque yo creo que es bueno conocer un poquito más de sus necesidades y hacer esa planificación que te decía antes, ¿no? Porque es verdad que la necesidad de Marisa hoy es muy puntual, es decir, se ha caído y necesita una asistencia de una persona hoy en su casa. Pero claro, no sabemos qué es lo que va a necesitar Marisa dentro de 10 o 15 años y si va a necesitar una asistencia mayor a la que ahora está encontrando. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la venta de la nueva propiedad, que sería una opción muy aconsejable para ella, no tiene vuelta atrás. Es una decisión que ya no permite otra alternativa para el cliente, ¿no? Y luego además no depende 100% de nosotros. Es decir, para la venta de nueva propiedad hay un actor aquí imprescindible que es un inversor que te compre esa venta de nueva propiedad. Y claro, aquí hay intereses
contrapuestos, ¿no? Tú quieres conseguir el máximo dinero por tu vivienda, pero el inversor, para rentabilizar su inversión, va a intentar darte el menor dinero posible. Pero bueno, llegados al caso de que incluso hubieras encontrado a un buen inversor que te haga una buena oferta, yo le pediría a Marisa profundizar un poquito más en sus necesidades, por este tema de que tomada esa decisión, luego no hay marcha atrás. Yo, personalmente, y si Marisa, después de esa charla que tuviéramos, llegáramos a ese punto, incluso en este caso, le aconsejaría la solución de hipoteca inversa. Porque también hay que tener en cuenta, que puede ser que esto sea desconocido, que la hipoteca inversa no requiere que haya herederos. Es decir, independientemente, siempre hay un heredero detrás, porque toda vivienda al final tendrá un heredero más cercano o más lejano del ámbito familiar. Por lo menos la solución que damos nosotros en Santander Mapfre Hipoteca Inversa permite que, aunque el cliente no tenga herederos directos, pueda acceder a la hipoteca inversa. Entre otras cosas, porque la hipoteca inversa sí que tiene esa reversibilidad. Es decir, el cliente en un momento dado, si quiere vender la vivienda, pues la puede vender e irse a otra más pequeña y aprovechar por si ha tenido una necesidad sobrevenida, añadida, o incluso la hipoteca inversa te permite en un momento dado renegociar esa hipoteca con tu entidad financiera porque tu vivienda se ha revalorizado y por tanto puedes aspirar a tener una mejor renta, o incluso la hipoteca inversa te permite, como eres propietario de la vivienda, alquilar esa vivienda y tener por tanto un ingreso adicional, tu pensión, la renta que te otorga esa hipoteca inversa y además el alquiler. Por tanto, bueno, pues a lo mejor no es del todo del libro la solución, pero yo lo que recomendaría, más allá de, evidentemente, de que es un producto que comercializamos, profundizar un poquito más en la necesidad de Marisa, y yo en este caso le recomendaría, hablando un poquito más con ella y conociendo un poco más sus necesidades, la hipoteca inversa. ¿Querías añadir algo que te había visto apuntar? La respuesta de Manuel me ha parecido muy acertada, en el sentido de que, efectivamente, cada vez que la experiencia lo que nos está enseñando es que cada vez que tenemos una situación como la descrita por Marisa, existen multitud de productos que se adecúan. Y es importante que el cliente reciba un asesoramiento muy adecuado, porque lo que en principio el manual te dice que debe ser un producto, hay otro que se puede ajustar un poco mejor a ese aspecto idiosincrático, a ese aspecto específico que esta persona tiene. Véase que tiene hijos, que no tiene, etcétera. Entonces, por complementar la respuesta, efectivamente, la opción de reversibilidad es una opción que el cliente debe tener en cuenta. También, y me gustaría añadir al respecto, es también el montante que puede percibir por financiación. Es decir, en una hipoteca inversa usted no está vendiendo todos los derechos de la vivienda. Es decir, en la hipoteca inversa usted retiene la propiedad. Al retener usted más derechos, usted va a financiarse menos. Es decir, una hipoteca inversa con la edad de Marisa estaremos hablando, y corríjame, en torno al 60-65% del valor de la casa. Si nos vamos a nuda propiedad, ese porcentaje aumenta al 80%. Pero claro, ese 15% de diferencia es el valor de la opción de reversibilidad, que usted tiene que valorar si en este momento la coge o no. Entonces, insisto, dependiendo de la situación hay que evaluar muy bien eso. Pero vamos, me ha parecido muy pertinente ese aspecto. Bueno, ahora vamos contigo, Carlos, porque vamos a conocer el caso de Laura y Paco y a ver qué les recomendamos a ellos. Somos Laura y Paco. Tenemos 79 y 80 años y 2 hijos. Vivimos en una casa a las afueras de Sevilla valorada en 475.000 euros. Nuestros hijos viven en el extranjero y queremos liquidez para viajar y visitarles. Nos gustaría dejar en herencia la casa a nuestros hijos. Bueno, Carlos, ¿qué les decimos? Pues yo claramente en su caso les recomendaría la única opción que te dejar la posibilidad de que en un futuro se quede la casa a tus hijos, que es la hipoteca inversa. O sea, de todos los productos que hemos hablado, venta de la nueva propiedad, la vivienda inversa, pierdes la vivienda. O sea, aquí hay un inversor inmobiliario que te compra la vivienda a cambio de una rebaja importante, la que el inversor inmobiliario quiere hacerte en la casa. O sea, aquí no olvidemos que no es un mercado tan regulado como la hipoteca inversa, ¿no? Es un inversor inmobiliario que se pone de acuerdo con una señora de cierta edad o un señor de cierta edad que tiene necesidad económica.
y entre los dos llegan a un acuerdo por la venta de una parte de la vivienda, que es la propiedad, no el usufructo, sino la propiedad. Yo os cuestiono un poco en esto, ¿quién creéis que va a salir ganando de ese acuerdo? ¿La señora necesitada de dinero o el inversor inmobiliario? Pues yo creo, y lo que se nos está dando es que en la mayoría de los casos se llegan a acuerdos pues muy duros, ¿no? En nuestro caso, la propiedad se sigue manteniendo, no compramos la casa, damos un dinero de manera justa. El heredero en un futuro va a heredar la casa con una deuda. ¿De cuánto? Pues dependerá de lo que hayan vivido tus padres, en este caso. Si viven mucho, pues la deuda será mayor, si viven poco, menor, pero de una manera justa. No es un acuerdo entre un inversor inmobiliario y una persona, sino dependiendo de lo que yo te haya entregado y de los intereses que tú hayas acumulado durante ese tiempo, pues obtendrás la casa. Por esa razón, si estas personas lo que quieren es solucionar un problema económico con una vivienda, además, en el caso que habéis puesto es una vivienda de alto valor, unas personas ya con una edad pues un poco más avanzada, ¿no? Porque son en torno a 80 años, ahí tiene todo el sentido del mundo la hipoteca inversa. Su hijo recibirá una casa con una hipoteca. Luego me diréis, oye, pero si viene la casa hipotecada, ¿cómo se la puede quedar el hijo? Pues tiene varias opciones, vendiendo su casa antigua, cancelando la deuda, a lo mejor pidiendo una hipoteca en el mercado para cancelar la hipoteca inversa, que eso se puede hacer perfectamente. Por supuesto, siempre le queda la opción de vender la casa en mercado y liquidar la deuda, ¿vale? ¿Y hay alguna diferencia a la hora de optar, por ejemplo, por la hipoteca inversa, si es una pareja o una persona sola? Siempre se coge la edad de más joven. Aquí lo que nosotros estimamos es cuánto va a vivir la unidad familiar, ¿no? Digamos, es la pareja. Entonces, cuando cogemos las esperanzas de vida, que es en base a lo que calculamos el plazo probable de la operación, pues cogemos la edad del más joven, simplemente eso. Y el valor de la casa es común a los dos. Es que al ver además el caso me ha surgido a mí la duda. Y Pedro, vamos ya con el último caso. Ahora es Manuel el que nos cuenta su problema. Me llamo Manuel, tengo 86 años y grado 2 de dependencia. Poseo un piso en Barcelona valorado en 210.000 euros. Necesito ingresar en una residencia y preciso de unos ingresos complementarios a mi pensión de al menos 1.600 euros al mes. Mis familiares, desgraciadamente, no pueden ayudarme económicamente. Pedro, ¿qué le recomendamos? Bueno, pues este tipo de casos es más habitual de lo que parece, sobre todo a partir de una determinada edad. El pico de dependencia aparece a partir de los 82 años. Entonces, a partir de esa edad es cuando se registran el mayor número de solicitudes de dependencia. Por tanto, Manuel se mueve dentro del rango esperado, ¿no? Aquí, en este caso, el producto que se está significando más para la dependencia es el anticipo de alquileres, en el sentido de que la persona dependiente se traslada a una residencia medicalizada y lo que cede es a una compañía el derecho de alquiler de los ingresos que va a tener por el alquiler de la vivienda y a cambio recibe financiación. Entonces, este sería, digamos, uno de los productos que para este caso encajarían. O existen otros productos. Por ejemplo, dentro de la familia, si Manuel no desea, Manuel creo que se llamaba, no desea perder la vivienda, pues obviamente la hipoteca inversa sería el adecuado. ¿Que Manuel quiere tirar para adelante con todo? Pues la nuda propiedad o la vivienda inversa sería lo adecuado. Pero digamos que por las condiciones que se dan en este vídeo, probablemente el anticipo de alquileres sea lo más habitual. Y ahí en ese punto, Ana, recordar que lo que decía antes, ¿no? que la hipoteca inversa no es incompatible con alquilar la vivienda, ¿no? Entonces, el cliente puede tener ahí una doble operación, ¿no? Hacer una hipoteca inversa y luego poner en alquiler su vivienda, ¿no? Y os genera dos ingresos a la vez por dos sitios diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la solución de hipoteca inversa abarca prácticamente muchos de los casos del producto de anticipo de alquileres. Si bien es verdad que a mi tocayo, en este caso, le puede encajar perfectamente lo que está comentando Pedro, ¿no? Sí. A ver, en el caso de Manuel, claramente lo que debe tener, en mi opinión, tiene que hablar abiertamente con sus hijos o herederos, que no se ha dicho en el vídeo. Entonces, y llegar a ver, ¿qué hacemos con esto? Es decir, vais a querer la vivienda, queréis legar, queréis contribuir. Al final, el diálogo familiar es fundamental en este tipo de productos. Total. Y ahora, bueno, hemos visto casos
Y ahora, ¿qué medidas puede tomar la Administración para mejorar el mercado de monetización de vivienda? Porque, como estamos diciendo, hay mucho desconocimiento. La gente no sabe lo que... Bueno, hoy, a partir de hoy, ya sí lo van a tener un poquito más claro, que vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Pero, ¿qué se puede hacer? Contarnos un poco todo, Carlos, cuéntame tú y luego os hago ronda. Pues, hombre, yo no tanto para el tema de la Administración, pero sí para otras entidades. Creo que es un producto muy desconocido en el que Santander y Mapfre, en este caso, hemos hecho una apuesta importante en el mercado, porque salir con un producto que desconoce tanto el mercado, pues siempre cuesta, ¿no? Y la labor de divulgación. Yo sí que creo que el resto de entidades financieras de primer nivel, a nivel nacional, pues deberían pensar en sacar este producto que puede solucionar la vida de muchas personas. Al final me tiro piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque estoy pidiendo más competencia. Pero yo lo que pido es divulgación del producto. Y el que muchas entidades salgamos hace también que el producto se conozca y la gente lo tome como algo natural, como una hipoteca normal. Igual que pido una hipoteca con 40 años y sé que está en el mercado y yo lo pido, o un préstamo de un coche con 20, pues sé que cuando tenga 70 años puedo obtener dinero gracias a mi vivienda con la hipoteca inversa. Y lo tengo en la cabeza dentro de mi planificación financiera. Ahora mismo la gente no lo conoce. Y creo que en gran parte es porque no hemos tardado en lanzarnos muchas de las entidades. Bueno, y porque hay un cambio también de tendencia que va a hacer que haya un cambio de mentalidad, que es el del aumento de la longevidad, ¿no? Claro. Que es que vivimos más años y tenemos que planificar muy bien todo ese tiempo, ¿no? Claro, vivimos más años y muchas veces mejor, que también es otra cosa que hablamos mucho cuando hablamos de este producto. Es que la gente con 80 años quiere viajar, quiere disfrutar, quiere vivir. Claro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te has hecho una planificación financiera para llegar a los 75, 80 y te encuentras en ese momento vital en el que tu cuerpo te pide seguir disfrutando la vida con tus ahorros consumidos, ¿no? Y sin embargo, hay mucho millonario en vivienda. Es decir, ahora mismo nos encontramos en el mercado de Málaga, en algunos sitios donde gente se ha encontrado con un piso en el centro de Málaga y son millonarios y no lo saben, ¿no? Y si tú haces líquido eso en vida, lo puedes disfrutar y a la vez seguir viviendo en tu casa, que es lo que deseas, ¿no? Sí, no ir justo, ¿no, Manuel? Y al hilo de lo que decía Carlos, yo creo que la competencia es muy buena, ¿no? Porque lo que nos hace es mejorar a todos, con lo cual yo estoy con Carlos, ¿no? Yo creo que es importante cuanto más actores intervengamos en este mercado, mucho mejor, ¿no? Será mucho mejor y más transparente y más competitivo para los clientes, y a los que hemos salido primero, como es el caso nuestro, pues nos obliga a mejorar, que siempre viene muy bien, ¿no? Pedro. Bueno, aquí existen varias medidas que se pueden tomar, ¿no? La medida cero, y en esto tengo que dar la enhorabuena a 65 y más, son iniciativas como esta, es decir, iniciativas en las que se difunda pues el conocimiento de estos tipos de productos y de que están disponibles para el gran público, pues gracias a grandes entidades en España. Lo que atañe más a la Administración, pues por ejemplo, hay medidas que son prácticamente gratuitas, que tienen coste cero, que son, en primer lugar, hacer un registro de asesores independientes. Es decir, un sitio donde cualquier persona entrando en Internet puede ir y ver el listado de agencias o de individuos que profesionalmente pueden ofrecer un asesoramiento independiente a este tipo de productos. Otra medida que es gratuita y que se puede hacer en un segundo es colgar en una página oficial del Ministerio o del Banco de España ejemplos de lo que es un contrato de nuda propiedad, lo que es un contrato de hipoteca inversa, de tal forma que el cliente se pueda descargarlo y decir, oiga, mire, complete aquí con las dos cláusulas específicas que usted necesite, pero este contrato es perfectamente válido y puede cerrar una hipoteca inversa o una nuda propiedad, una vivienda inversa en un notario. Eso serían dos medidas de coste cero. Si vamos ya a medidas más técnicas, pues ya tendríamos que entrar en problemas de aliviar las cargas de capital que supone este tipo de productos, intentar ver si es posible compensar, pero compensar a las entidades en el sentido de permitir que desarrollen este producto ampliamente, mediante el control de las longevidades estresadas. Y luego, esto no se ha dicho, pero la hipoteca inversa, como otros productos, tienen límites, tienen umbrales a partir de los cuales, por propia rentabilidad del negocio, pues no se puede acceder porque el valor de la vivienda
combinado con la edad no es suficiente. Entonces, poner al servicio de instituciones públicas que, o bien mediante avales, mediante la emisión de deuda, pueda acceder a esas capas de rentas más bajas, yo creo que también aliviaría mucho y solventaría este problema de financiación. En esa línea, Pedro, pues como se hacen en otros ámbitos con otros segmentos, como pueden ser los jóvenes, ¿no? Donde pues en comunidades autónomas ayudan, ¿no? Para la adquisición de vivienda, con lo cual me parece muy interesante esa propuesta, ¿no? Y luego, para finalizar, pues... Sí, Ana, si me permites, yo añadiría otro tema que yo creo es muy importante, ¿no? Que pueden hacer las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como también autonómico, ¿no? Y es hacer algo parecido a lo que hoy estamos haciendo aquí desde una entidad privada, como es esta divulgación, hacerlo también en ese contexto, ¿no? ¿Cuántos talleres se realizan a personas mayores en centros de días, en residencias, talleres de educación física, talleres de lectura, de tal, y sin embargo la educación financiera no se trata, ¿no? Entonces yo creo que esa labor de divulgación por parte de las administraciones, de entender esto que estamos viendo hoy, ¿no? Las distintas alternativas que pueden tener para monetizar ese gran ahorro que han ido constituyendo con mucho esfuerzo durante mucho tiempo pagando su vivienda, pues yo creo que es una necesidad, ¿no? En un entorno donde, como tú bien decías en la introducción, cada vez es más necesario, y lo va a ser a futuro, en el escenario que tenemos de pensiones, complementar los ingresos si el cliente quiere seguir teniendo una calidad de vida razonable, ¿no? Bueno. Carlos, ¿quieres tú añadir también algo más? No, sobre todo eso, el tema de divulgación yo creo que es fundamental. Yo sé que Mapfre y Santander hacen labor también de divulgación. Ahora estamos con un plan de eventos también en oficinas y en oficinas tanto de Mapfre como de Santander para intentar divulgar. Es lo que estamos viendo que es fundamental en el producto. Y ya os hago la última ronda final, que es pues ya lo que que nos hayamos dejado algo en el tintero que queráis comentar, o sobre todo un poco... ¿Qué consejos le daríais, ¿no? A la gente que nos está viendo? Un poco lo habéis estado diciendo, pero está bien que hagamos como un resumen final, ¿no? De esa importancia de asesorarse, bueno, etcétera, ¿no? Vamos contigo, Carlos. Sí, bueno, yo diría que un tema muy importante y que nos estamos encontrando mucho los clientes que nos llegan es qué va a pasar a futuro, ¿no? Hay muchas veces una incertidumbre sobre, bueno, nos viene mucho hijo, ¿no? Con padres ahora mismo con problemas de dependencia. Sabéis que la dependencia cuesta muchísimo dinero, necesitas cuidadores, y muchas veces le decimos, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres garantizarte una renta de por vida? ¿Quieres una renta temporal? ¿Quieres dinero en inicio? Dicen, mira, es que no sé qué va a pasar con mi vida. Es decir, no sé qué va a pasar con mi padre de aquí a 6 meses. No sé si nos lo vamos a acabar llevando a una residencia, no sé si me lo voy a traer a mi casa... no sé qué hacer. Entonces, sí que me gustaría poner en valor el tema de la flexibilidad de la hipoteca inversa. Creo que es fundamental, cuando estás en un momento de incertidumbre, que yo creo que toda persona mayor tiene un momento de incertidumbre, el no tomar decisiones que luego te puedan lastrar, ¿no? La hipoteca inversa se cancela con una comisión de cancelación mínima del 0,5% si la quieres cancelar de manera anticipada. Si es a fallecimiento no tiene coste de cancelación, ¿vale? Pero la cancelación anticipada es muy barata. La puedes deshacer de un día para otro. No hay ningún problema. Y también se puede firmar de un día para otro. Entonces mi consejo es, antes de malvender la vivienda, a lo mejor a uno de estos, de este tipo de inversor inmobiliario, ¿vale? Que va a querer comprar la casa al menor precio posible y tomar una mala decisión, que se sepa que la hipoteca inversa es compatible con todo esto. Puedes hacer una hipoteca inversa y a lo mejor en 3 años vender la nuda propiedad, ¿vale? Vender la nuda propiedad y con el dinero de la nuda propiedad cancelas la deuda de la hipoteca inversa. O te puedes ir a una residencia y, como decíamos antes, alquilar la vivienda, ¿vale? Es compatible con el resto de modelos. Es el único modelo, de hecho, reversible de los que aparece en este caso. Hemos visto, ¿no? Manuel. Pues mira, yo insistiría mucho y mi principal consejo a los clientes serían que buscasen un asesoramiento y un acompañamiento de confianza, ¿no? En nuestro caso, además, queremos ser la aseguradora de confianza de nuestros clientes, ¿no? Y así lo decimos abiertamente, ¿no? Y en este producto también hemos formado a nuestra red, a toda nuestra red de oficinas. Tenemos 51 especialistas en cada uno de los territorios que puedan dar soporte a acompañar al cliente,
Porque igual que dice nuestro propósito, ¿no? Cuidamos lo que importa a nuestros clientes, ¿no? Y entendemos que en esta etapa de su vida lo que más importa al cliente es mantener su calidad de vida, ¿no? En un escenario donde quiere disfrutar todavía y, como decíamos antes, pues quiere viajar, quiere estar con sus nietos, y para eso necesita salud financiera, ¿no? Y yo creo que esta solución que hemos articulado le proporciona esto, y con la garantía de dos entidades líderes como es Mapfre y Santander, ¿no? que yo creo que son de plena confianza. Hombre, un aval, es un aval. Pedro. Bueno, yo de la experiencia que de estos años estudiando este mercado, hablando con personas que han sido clientes, con emisores y tal, si tengo que decir una palabra, es la palabra comunicación. Es decir, tenemos un déficit de comunicación muy alto, es decir, intrafamiliar. Es decir, cuando los padres están en apuros, rara vez le piden ayuda a sus hijos. Rara vez se habla en las comidas del estado financiero de los padres, rara vez se habla de quién aporta al padre, quién entre los hermanos. Normalmente la carga va hacia uno de ellos. Entonces, comunicación dentro de la familia y comunicación también fuera, buscando un asesoramiento que le diga, mire, mi punto de vista respecto a su situación es este, ¿no? Eso sería, digamos, la regla cero. Es decir, intentar desbloquear esta cuestión que muchas veces, no sé, que constriñe a muchas familias, ¿no? Luego, si quieren ya los espectadores recetas, pues fundamentalmente tres. La primera, evaluar su estado financiero. Decir, mire, pues yo tengo estas necesidades y tengo estos activos. Mi casa vale tanto. Eso es lo primero. Segundo, decidir francamente si quiere seguir viviendo en su vivienda o no. Es decir, porque quizá todo esto no es necesario, ni hipoteca universal y tal, si verdaderamente usted la va a vender y se va a un sitio más pequeño, se va a vivir con sus hijos. Pero si quiere mantener esa cotidianidad, pues entonces el conjunto de productos que se abre es diferente. Y finalmente es otra cuestión que es importante, que es legar. Es decir, a la hora de redactar la herencia, mis hijos quieren la casa, quiero darles yo la casa. Muchas veces la quieren dar y los hijos no la quieren, porque el 90% de las viviendas que se legan acaban siendo vendidas en el año siguiente. Entonces, fundamentalmente, si tuviera que resumir, es eso, comunicación. Muy importante, y sobre todo la de casa, ¿no? Que a lo mejor no piensas en eso y entre todos, ¿no? Se puede llegar a una solución o informarnos los unos a los otros, ¿no? Tal. Pues con estos consejos nos despedimos. Muchísimas gracias a los expertos por sus explicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Y ya saben, la planificación es esencial para disfrutar de su jubilación y vivir su longevidad sin preocupaciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto.